Y pues vamos a continuar, hermanos, con la serie de enseñanzas que llevamos los domingos. Le hemos puesto como título Edificando sobre la Palabra. Y antes de continuar, lo invito a que haga una oración junto conmigo. Vamos a pedirle guianza al Señor. Señor, te damos gracias, muchas gracias por ese tiempo que nos das de estar juntos, reunidos como hermanos, en armonía, Señor. Sabemos que ahí es donde tú derramas salvación, Señor, donde derramas bendición y vida eterna. Y te damos gracias, Señor, por eso que tú nos has dado, por esa comunión unos con los otros, por tu palabra, Señor, que nos guía, que nos dirige como esa luz que alumbra nuestro caminar, Señor, que alumbra todo nuestro camino. Padre, te damos gracias. Queremos ponernos en tus manos en esta tarde, que tu palabra, Señor, una vez más, sea la que nos alumbre, que sea la que nos instruya, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe a través de tu palabra toda verdad. Queremos conocerte más y más cada día. Nos ponemos en tus manos, Señor. Quita, Señor, de nuestras vidas todo aquello que quiere interrumpir, Señor, todo aquello que quiere interponerse en nuestro aprendizaje de tu palabra, en nuestro discernimiento, Señor, que tú traes de tu palabra. Quítalo, Señor, y nos despojamos de todo, Señor, todo pensamiento que se quiera interponer. Lo traemos atado a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si usted es de los que anota, le doy el tema. El tema es lumbrera a mi camino. Y le invito a que abra su Biblia en el Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Y se lo leo. Puede leer en la pantalla también. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y quiero basarme el día de hoy un poquito en lo que es la palabra lumbrera, para que lo podamos entender un poquito mejor. Lumbrera viene de la palabra griega or, que significa luz. Y cuando te pones a buscar el significado de esta palabra lumbrera, habla de que es algo, habla de una fuente de luz. También habla de algo que refleja y alumbra también. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos ver la palabra lumbrera por primera vez en Génesis. Se los leo en Génesis 1:14. Dice así: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y dice el 15: y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar, ¿qué dice? Sobre la tierra. Y dice: y fue así. Dice el 16: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que señoríe en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Así también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar una vez más sobre la tierra. Y luego dice: y para señorear el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y yo veo este pasaje y describe cómo Dios, que es el creador de todas las cosas, también fue el creador de aquellas lumbreras que vemos nosotros en el cielo, como lo son el sol, la luna, que en la noche más oscura que puede haber, tú miras que es porque no está la luna reflejando la luz del sol. Pero cuando tú miras una noche, no sé si a ustedes les ha tocado ver una noche en la cual la luna es una luna llena, bonita, blanca, y sales y parece como que si fuera de día. Así te ha tocado, sales afuera y miras hasta una sombra tuya del reflejo de la luna. Eso es lo que está hablando, una lumbrera. Una lumbrera está hablando como el sol, que contiene luz, pero también algo que refleja la luz y nos alumbra y podemos ver de dónde caminamos en lugar de estar yendo por un lugar que está completamente oscuro, denso, que ni siquiera puedes ver qué hay enfrente de ti. Que también ha habido noches así, yo creo que todos las hemos vivido algún día. Y cuando yo leo el Salmo 119, 105, y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, está hablando de que la palabra de Dios, como fundamento de lo que hemos estado hablando, es la luz. La palabra de Dios es la guía de las personas. ¿En qué?
en todo su caminar, en su caminar diario. Tú te levantas, al tomar la palabra de Dios como tu guía, estás caminando seguro. Estás caminando un camino en el cual no vas a tropezar porque tienes la palabra de Dios como tu guía, como tu luz. El mismo Señor Jesús se refería a Él mismo como la luz, ¿sí o no? Él mismo dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, Él dijo también que Él es la luz ¿de qué? Del mundo. Dijo, yo soy la luz del mundo, decía el Señor. Estaba haciendo una declaración sobre su naturaleza como luz, como la guía. Y esto hablaba de su plan de salvación, su función que tenía en ese plan de salvación. Así como la luz que dijimos ilumina nuestro caminar y nos guía en un tiempo oscuro, Jesús es nuestra luz. Su palabra es la luz que ilumina nuestras vidas con la verdad, con la gracia y con el amor de Dios. Nos guía no solamente en nuestra vida diaria, sino en nuestra vida espiritual de fe. Nos empieza a llevar, y lo cantamos hace unos momentos también. Lámpara es a mis pies tu palabra. Decimos, es tu palabra, Señor, la que me va a llevar, la que me guía. Y yo voy siguiendo tu palabra porque sé que estoy seguro ahí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y antes de continuar, permítame darle una pequeña recapitulación de lo que hemos estado hablando ahora sí como dicen, para calentar motores, ¿verdad? Y hemos estado hablando de muchas cosas, pero voy a dar un poquito de contexto para poderlo conectar muy bien a este mensaje. Ahora, hablamos al principio de preparar el terreno. Si recuerdan, dijimos, para poder edificar, primero tenemos que preparar el terreno en el corazón, quitar toda la basura que hay dentro, desocupar todo lo que hay ahí adentro. Y estamos hablando de argumentos, todos los argumentos que se han levantado en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de la verdad de Dios, y la limpiamos. Y entonces empezamos a tener ya ese panorama abierto para empezar a edificar con la palabra de Dios. Después hablamos que había varios tipos de edificadores, por ejemplo, la mujer edificadora. Y dijimos que así como hay varones edificadores, también hay mujeres que edifican. Y dijimos, la mujer sabia es la mujer que edifica su hogar. Y la mujer insensata es la mujer que con sus propias manos la destruye su hogar. Y hablamos de Proverbios 14:1, de la mujer sabia, pero también hablamos de Mateo 7:24, donde habla que cualquiera, ya no solamente si es mujer o si es hombre, o si es un joven o quien sea, dice, cualquiera que escucha y hace. ¿Recuerdan? Las palabras de Dios, lo compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, hablamos de que también cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Y hablamos también acerca de tener fundamentos sólidos. Dijimos que hay una importancia grande en tener unos fundamentos sólidos. Y yo creo que por lógica elemental, si tú ves a un edificador, el edificador, para edificar un edificio, un hogar, el lugar más seguro, el lugar más estable y sólido, es edificar su casa sobre el cimiento. Usted nunca va a ver a un edificador que dice, ay, qué bonito cimiento, qué fuerte y qué sólido, pero voy a edificar a un lado y no sobre él. Sino que al revés, dice, ahí está el cimiento y para eso fue puesto, para construir arriba, sobre el cimiento y poder edificar una casa fuerte. Porque si tú no edificas sobre el cimiento, pues tu casa no va a durar, se va a caer. Entonces dijimos que necesitamos tener fundamentos sólidos, fundamentos donde podemos construir y edificar nuestro hogar en el Señor y será un hogar fuerte. Y de manera similar, también hemos visto que en la vida como creyentes, en la vida como cristianos, no hay un lugar más estable, más seguro, más sólido que edificar nuestras vidas sobre la palabra de Dios. No hay otro lugar más seguro. Ahí es donde debemos edificar nosotros, porque el Señor es la roca sólida, donde podemos edificar nuestra vida, donde podemos edificar nuestra fe. Alguien me comentaba la semana pasada y me decía, escuché el mensaje, una persona que
que estás apenas conociendo del Evangelio y dice, escuché el mensaje, dice, pero estoy de acuerdo que el Señor Jesús es la piedra angular, dice, pero yo he escuchado que Pedro es la roca, me decía. Yo he escuchado que el fundamento es Pedro porque ahí es donde el Señor ahí es donde el Señor edificó su iglesia. Y me tocó aplicar lo que acabamos de leer, lo que acabamos de ver la semana pasada, que dice la Escritura. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Y empezó a decirme, bueno, leo Mateo 16, 18, fue el versículo que me dio, y quiero utilizar un poco de tiempo para ver qué es lo que dice la Escritura y cómo la Escritura ilumina y alumbra nuestro entendimiento para que nosotros podamos llegar a conclusiones y podamos obtener la doctrina, las enseñanzas correctas de parte de la palabra de Dios y no de los pensamientos humanos y no de lo que yo diga o lo que diga su vecino o su hermano, ¿verdad? Mateo 16, 18, lo vamos a leer. Dice así: y yo también te digo, hablando Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y quiero usar esta pregunta que me hicieron como un ejemplo práctico de interpretación textual. Vamos a ponernos ahora sí que el sombrero de explorador, ¿verdad? Y vamos a empezar a interpretar qué es lo que la palabra de Dios dice a través de estos versículos, que es un versículo nada más, el versículo 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, les comentaba la semana pasada de las reglas de hermenéutica. Hay reglas de interpretación que en nuestra tarea como creyentes debemos de saber interpretar las Escrituras. Debemos de querer aprender y saber cómo investigar, como los de Berea. Los de Berea escuchaban el mensaje que decía, pero iban a la palabra para ver si todo lo que se les había dicho era así. Entonces, nuestra tarea es no solamente recibir la palabra de Dios, sino también investigar, ver si es cierto lo que se nos está diciendo. Entonces dijimos, en nuestra tarea de investigación y de interpretación de los textos bíblicos, hay un conjunto de principios y reglas que debemos de seguir. ¿Para qué? Para poderla interpretar correctamente. Y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Y fíjate lo que nos dice la palabra de Dios por medio de Moisés. Decía, el Señor nuestro Dios, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, si lo tienen por ahí atrás, la Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 29, 29, dice, el Señor nuestro Dios, dice así, tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos, dice esta versión así. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Y yo quiero que usted note algo. En la palabra de Dios hay cosas que les llamamos las áreas grises. Hay cosas que no han sido reveladas porque son un secreto de Dios. Hay cosas que el Señor se reserva y que no nos las ha revelado. Entonces, nosotros podemos decirlo, por ejemplo, con la Trinidad. Conocemos, por lo que la palabra nos dice, que es la Trinidad. Pero en su totalidad, si usted se pone a investigar, los mismos, ahora sí, teólogos estudiosos que han tratado de descifrar cómo es que trabaja la Trinidad, han llegado a decir solamente, ¿sabes qué? Pues es que son tres personas que hacen un Dios. Y no pueden abundar aún más de eso porque la palabra está muy... hay algo que no ha sido revelado completamente, pero lo que nos ha revelado es que hay una Trinidad. Y aunque la palabra no está en la Biblia, la palabra Trinidad, lo que sí está es que hay tres personas. Dice la palabra que en el cielo hay tres que dan testimonios.
y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y conocemos que hay una Trinidad. Entonces, hay cosas que la palabra no dice, pero infiere, ¿se entiende? Y si comprendes esta parte de inferir, está diciendo que no lo está diciendo exactamente, hay la palabra Trinidad, pero está infiriendo con lo que está diciendo, que en el cielo hay 3 personas que dan testimonio. Y entonces estamos viendo y decimos, oh, hay una Trinidad. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ver por medio de la interpretación bíblica, conociendo la Biblia en su contexto general, pero también en su contexto textual, en esos capítulos que tú estás enfocándote. Por ejemplo, aquí nos decía en Deuteronomio 29 que hay cosas, que hay secretos que el Señor tiene, y en esos secretos pues no puedes hacer nada. Quizás el Señor te revele alguno de esos secretos, pero esos secretos ya serán entre tú y Dios. El mismo Pablo decía, hay cosas que no puedo decir porque no quiero que me tomen que me estoy gloriando. Dice, pero que el Señor me ha revelado. Y no las menciona, pero hay una revelación que él tuvo del Señor, especialmente. Y entonces el Señor puede revelar. Aquí podemos poner el otro lado de la moneda. El Señor sí puede revelar su palabra a alguien, algún secreto a una persona, pero es entre tú y Dios. Porque fuera de la palabra no podemos basar una doctrina fuera de la palabra. Todo tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, hay textos en la Biblia que nos revelan sus significados y también hay otros que les llamamos textos grises. Y vas a decir, bueno, ahí hay un campo abierto para poder pensar cómo sería, cómo será, pero que no va a ser revelado hasta que llegues con el Señor. Y entonces lo veas a Él y digas, esto era lo que se refería el Señor. Entonces, muchos, ahora sí que pastores, maestros, han tratado de descifrar o de interpretar áreas grises, y lo malo es que muchas veces han caído en el error por querer interpretar algo que el Señor no les ha revelado a través de su palabra. Y para nosotros poder interpretar este texto a la luz de la palabra, dijimos, hay un conjunto de principios que tenemos que tomar en cuenta, y es el conjunto de principios de la hermenéutica. Este término técnico de hermenía, que viene de la palabra griega hermenía, significa interpretación, significa explicación. Y vaya conmigo al Salmo 119, 130. Fíjate lo que decía el Salmo de David. En este Salmo 119, él conocía la importancia de la enseñanza, no solamente de la predicación, sino de la enseñanza. Fíjate lo que dice el Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición de tus palabras, ¿qué dice? Si lo tenemos, Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, dice así. Haz entender a quiénes, a los simples. La exposición, aquí es la enseñanza de la palabra de Dios, el exponer la palabra de Dios va a alumbrar. Y dice, y hace entender a los simples. La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: cuando un maestro las explica, hasta la gente más sencilla las entiende. Fíjate la forma en que lo hablaba el salmista David. Decía, hay una importancia en la explicación. Hay una importancia muy grande en la exposición de la palabra de Dios, porque una vez que la palabra de Dios se expone, esta alumbra. Y haz de cuenta, estaba todo oscuro y de repente ya ves y dices, puedo ver lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y lo podemos hacer y podemos interpretar y exponer a través de las reglas de interpretación. Dijimos a través de las técnicas o los principios de interpretación que es la hermenéutica. Ahora, la semana pasada no abundamos mucho en lo que es las leyes de interpretación. En el de inglés hicimos un poco más acerca de eso, pero
en el español no lo abundamos mucho. Yo quiero que veamos algunas reglas de interpretación que nos van a ayudar no solamente para poder interpretar este verso que esta persona tenía como pregunta, sino para poder interpretar cualquier verso que tú vas a estudiar en tu momento de edificación personal, en tu momento de estudio bíblico, de devocional, y puedes entrar y decir, tengo que poner en práctica estas reglas. Entonces, yo veía que una de las reglas de la hermenéutica es que la Escritura siempre interpreta Escritura. Siempre. La Escritura se interpreta por sí misma. Así que si buscas la mejor interpretación, la vas a encontrar a través, no de comentarios, la vas a encontrar a través de la misma palabra. Agarras la palabra de Dios, la pones, la lees y la palabra misma interpreta la palabra. Si acaso necesitarías un diccionario griego, un diccionario hebreo para conocer, porque la palabra de Dios fue escrita primordialmente para los judíos, por judíos y después para los gentiles. Entonces tenemos que entenderlo en ese contexto de que fue escrita para ellos y tenemos que conocer su lenguaje de ellos para poderla poner en práctica y ver qué es lo que el Señor nos está hablando. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribía lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Dice así: dice el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Estamos hablando de algo que alumbra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro tenía en mente dice ahí, aquella antorcha, y decía, tenemos la palabra profética, las escrituras. Si tenemos la escritura, en ella podemos confiar, en ella podemos depositar nuestra confianza, dice, porque es la palabra profética más segura, no falla. Esa palabra no tiene errores. Pudieran tener errores de traducción los traductores, pero la palabra es segura y podemos interpretarla a través de las escrituras mismas. Y dice, en la cual haces bien en prestar atención, de escuchar, de aprender, de abrirla y estudiarla. Dice, como una antorcha que prendes y que te alumbra cuando no veías nada, hasta que venga el Señor y con su luz que resplandezca todo lo que no entendías. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que Pedro decía. Y dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tomaron papel y pluma, se dejaron guiar por el Espíritu Santo y escribieron la palabra que el Señor les daba. Así que debemos entender la Biblia en su sentido literal. Eso es otra regla de hermenéutica. Debemos entender la Biblia en su sentido literal, normal, y también a menos que el pasaje obviamente esté destinado a ser un símbolo. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice que alimentó a los 5,000, no es un simbolismo. Lo tenemos que tomar como literal, que hubo 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, cuando hubo esa alimentación de los 5,000, y que los panes fueron multiplicados y alcanzaron todos. Eso es literal. Y tenemos que, cuando leemos estas historias bíblicas, lo tenemos que tomar literal, a menos que la misma palabra
lo esté usando como un simbolismo y no lo diga, también. Ya si vemos que es un símbolo, entonces podemos tomarlo de esa manera, porque recuerdan que el Señor Jesús usaba parábolas también, y podemos ver que había parábolas y había historias. La parábola, el Señor decía la historia de que Él contaba. Ahora, en el contexto inmediato, cuando empezamos a ver qué es lo que estaba refiriéndose el Señor Jesús cuando le decía, sobre esta piedra voy a fundar, pondré mi iglesia, básicamente, en palabras más sencillas, ¿qué es lo que se estaba refiriendo? Vamos a Mateo 16, versículo 13, y vamos a ver el contexto inmediato de este versículo para poder hacer una interpretación correcta y dejar que la luz de la palabra sea la que alumbre y podamos interpretarlo de la manera correcta. En Mateo 16, 13 dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hacía una pregunta, dice a los discípulos: ¿qué dicen los hombres de Cesarea de Filipo que es el Hijo del Hombre? Y dice el 14: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y dice el 15: y él les dijo, ahora dirigiéndose a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El contexto de este versículo que hay que interpretar está basado en una pregunta que el Señor hizo. El Señor Jesús hizo la pregunta a sus discípulos y la respuesta fue: ¿quién dicen los hombres? La pregunta fue: ¿qué dicen los hombres? Y luego fue: ¿qué dicen ustedes? Y la respuesta de Pedro fue inmediata y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, el Mesías que había de venir. Así que cuando vemos esto, tenemos que investigar las palabras griegas que el Señor Jesús usaba. Y cuando el Señor Jesús le dice: tú eres Pedro, está hablando de la palabra griega Petros. Pero luego también dice: y sobre esta roca, y cuando habla de esta roca está hablando de la palabra griega Petra, que son dos palabras muy diferentes. Por ejemplo, Petro significa una piedra pequeña, o se puede significar también una piedra de río, que se usaba también en la edificación, también se usaban. Ahora, Petra habla de la roca, y dijimos la semana pasada, no cualquier roca. Estamos hablando de una roca sólida, inamovible. Si tú has ido al Yosemite y tú miras aquella montaña rocosa, grandísima, a mí siempre me sorprende esa montaña grandísima de roca que la veo y digo: es pura piedra, es una piedra. ¿Quién moverá esa piedra? Pues así es la palabra de Dios, una piedra inamovible, una piedra sólida. Y está diciendo: sobre esta piedra sólida, y sobre esta roca sólida, inamovible. ¿A quién se estaba refiriendo el Señor? Ahora, cuando lo ponemos nosotros y conocemos las palabras que se estaban hablando de parte del Señor Jesús a Pedro y la respuesta que daba Pedro, tenemos que irnos no solamente a ver el puro versículo, dijimos, sino el contexto inmediato. Y en el contexto inmediato está hablando el Señor Jesús de quién dicen que Él es. ¿Quién es Jesús? No está diciendo quién dicen que tú eres, Pedro, sino le está diciendo quién dicen ellos que soy yo. Pedro le respondió: tú eres el Cristo. La respuesta viene dirigida hacia quién es Jesús. Y si no nos queda muy claro o nos queda un poquito opacado, entonces nos pasamos al contexto de toda la Escritura. Y decimos: a ver, si no me queda muy claro en este contexto, vamos a dejar que toda la Escritura me alumbre en este versículo, porque quiero saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Y podemos empezar la definición. En Lucas capítulo 6, versículo 46, se usa también la palabra Petra. Lucas capítulo 6, versículo 46.
Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice el 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice el 48: semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la petra, sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la petra, sobre la roca. Dice: mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y yo quiero que usemos la regla de interpretación. Y una de las reglas, o otra de las reglas, es la regla del uso de la palabra. La palabra Petra se está usando como ese lugar sólido que dijimos, ese fundamento, ese cimiento en el cual podemos edificar. Y en ese lugar sólido, cuando lo estamos viendo conforme a la palabra, vemos que en los dos se está refiriendo a un cimiento sólido. Y la regla en el contexto nos está diciendo que la pregunta era estaba dirigida hacia Jesús, hacia quién es Jesús. Y podemos empezar a poder interpretar el versículo y decir, bueno, la pregunta que se hacía era acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ahora está dando una respuesta. Y sobre esta piedra, sobre esta roca, le decía, esta roca inamovible. En la regla también de interpretación, se tenemos que poner se le llama aquella regla de antecedentes históricos. Antecedentes históricos es viendo en la forma bíblica qué es lo que el Señor hablaba sobre la piedra y sobre la roca. Y quiero que usted vaya conmigo a varios versículos y empecemos a descifrar o a interpretar este versículo en forma general conforme a lo que dice la Biblia. Y dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, lo siguiente. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Y vamos a poner la regla del contexto, no solamente ya local, que es en el capítulo, sino del contexto bíblico en general. Esa es una regla de interpretación. La otra regla de interpretación es también la regla de la unidad, que todos los versículos deben ir conectados y no se contradicen, sino que se deben de complementar. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 3:11. Dice: porque nadie puede poner ¿qué? Otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo, hay un fundamento en el cual todos edificamos, igual como los apóstoles, y después también nosotros, y todos estamos edificando un cuerpo. Somos como piedras vivas, también nos llama a nosotros que somos piedras vivas. Entonces, está diciendo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta aquí debe de estar claro que el fundamento es Cristo, que el fundamento es la palabra de Dios, porque Cristo es el verbo, ¿sí o no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, mismo apóstol Pedro aclara eso también y dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice el 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y dice así: he aquí, pongo en Sión la piedra, que dice, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será, ¿qué dice? Avergonzado.
El apóstol Pedro describía al Señor Jesús como la piedra viva, rechazada por los hombres, dice, pero escogida por Dios, preciosa para el Señor. Isaías capítulo 28, versículo 16, vamos a leerlo también porque es una cita que también se está dando en esos versículos. Isaías 28, 16, por medio de las palabras del profeta Isaías, dice, versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, ¿qué es lo que dice? He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, ¿qué dice? Estable. El que creyere, fíjate que dice, no se apresure. ¿Qué es lo que está hablando con esta palabra, no se apresure? Está hablando, el que creyere no se debe de preocupar, porque está en un fundamento sólido. Fíjate lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente, se lo leo, a partir del versículo 16. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y aprobada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Fíjate qué palabras de parte del Señor. Dice, así dice el Señor soberano, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. Una piedra sólida, dice, y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Por eso es importante, hermanos, que a través de esta serie que llevamos edificando sobre la palabra, es un lugar seguro en el cual podemos construir. Si usted construye sobre ese lugar seguro, sobre la palabra de Dios, no tiene de qué preocuparse. Porque van a venir tormentas, sí van a venir tormentas, van a venir situaciones difíciles, sí van a venir situaciones difíciles, pero no tienes que temer, no tienes de qué preocuparte, porque estás fundado sobre la roca sólida, que es Cristo. Ahora, Cristo es claramente identificado como la roca fundamental, donde podemos construir, donde podemos edificar. Pero también hay un reconocimiento especial sobre Pedro, y no estamos minimizando sin reconocer a Pedro como apóstol, que también edificó y también ayudó en esa edificación. Pero la piedra, el cimiento, aquella donde podemos construir es Jesús. Ahí debemos de construir, y ahí es donde los apóstoles construyeron y donde nosotros estamos construyendo también. No podemos quitarle a Pedro, que era apóstol y que enseñó la palabra de Dios y que tuvo sus errores, los tuvo, hasta mismo el apóstol Pablo tuvo que corregirlo algunas veces, y en una vez lo tuvo que corregir hasta en público. Y le dijo, hipócrita, santo. Pero se acomodó y corrigió y continuó. Porque Pedro pues era un poquito atrabancado, pero aún así el Señor lo estaba usando y estaba trabajando en su carácter. ¿Recuerdan? Pedro, pues ¿me vas a negar? No, dice, ¿cómo te voy a negar? No, hasta la muerte, nada. Casi le decía al Señor, que la boca se te haga chicharrón, ¿verdad? No te voy a negar. ¿Y cuál? Llegó el momento, ¿y qué pasó? Lo primerito que dijo que no iba a hacer, lo hizo. Entonces, en el contexto histórico, tenemos que interpretar la palabra, lo que está hablando en esos versículos, con todo el contexto. No podemos nomás sacar un versículo y tratar de interpretarlo así por sí solo. Tenemos que leer contexto, tenemos que ver el contexto histórico, el contexto lingüístico también, que es la palabra que se estaba hablando, el cultural. Y cuando empezamos a poner todas estas prácticas, todas estas técnicas, todos estos principios de interpretación, entonces podemos llegar a una interpretación adecuada,
una interpretación de lo que el Señor está diciendo por medio de su palabra. Hay muchos versos más, pudiéramos ver algunos más. ¿No? Vamos a ver dos más. Segunda de Samuel 22, 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, dice así. Dice, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dice el 3, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Fíjate lo que está diciendo. Dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, solamente en Él confiaré. Más adelante en el Salmo, Salmo 62, estamos en Samuel, es el Salmo 62, capítulo 62, versículo 6. Salmo 62, versículo 6, dice así, Él, hablando de Dios, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Fíjate lo que dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré, dice 62:6. Y dice el 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y dice el 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. La palabra, o a través de la palabra, nos ilumina, nos alumbra, nos da la interpretación correcta de las mismas escrituras y podemos basarnos en ella para dar una interpretación adecuada, siempre y cuando seamos como los de Berea, que escuchemos, estemos prestos a escuchar, pero que revisemos la palabra de Dios, que analicemos la palabra de Dios. Hay una historia que me gustó mucho cuando la escuché, y esta historia habla de un hombre que visitaba a un vigilante o a un guardián de una torre de faro. Si usted conoce estas torres de faro, son las torres al lado de los mares, al lado del mar abierto muchas veces, que es donde usan para que los barcos vean que hay tierra, que ahí se termina el mar, porque son lugares que muchas veces hay tormentas muy fuertes, que hay mucha neblina, o que hay una densa oscuridad y que de repente los barcos no pueden ver. Y como pasa esto muy seguido en esos lugares, hacen estas torres, unas torres del faro, y ponen aquellos faros arriba que está dando vueltas, y ese faro está alumbrando y diciéndole a los barcos que están en dificultades que ahí está tierra, que tengan cuidado, que ahí se termina el mar, porque no pueden ver para guiarse, y en ese tiempo no había tampoco los GPS para poder decir, a ver dónde ando, ¿verdad? Sino que se tenían que guiar por las estrellas, por muchas cosas así. Y cuando se levantaban las tormentas, se dice que en este lugar se levantaban tormentas grandes que levantaban olas de 40 metros. ¿Te imaginas? Estamos hablando de, ¿sabe cuántos pisos de alto? Unas olas grandísimas. Entonces, cuando este hombre fue a visitar a este guardián de la torre, dice, no se apellida de la torre, el guardián de la torre del faro, pero cuando fue a visitarlo, dice que vio un tormentón, que las olas se levantaban grandísimas y pegaban contra aquella torre, y pegaban bien fuerte. Dice que se oía como que retumbaba toda la torre de lo fuerte que estaban. Pues 40 metros pues aquí es bien poquito, aquí arriba, ¿cuántos metros serán? ¿Unos 20? ¿Verdad? Entonces, quizás menos, unos 8 metros, ¿te imaginas?
Entonces son altísimas las aguas que se están levantando, y cuando pegaban contra aquella torre, pues se veía que retumbaba. Y este hombre se le acercó al guardián, y el guardián como si nada, y ahí acomodando las luces y viendo que todo funcionara bien, le dice: oye, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo la tormenta que se está levantando tan fuerte que pega, que hasta se mueve todo, ¿verdad? Y retumba, y dice: no, no tengo miedo porque estoy en la roca sólida. Esta torre está fundamentada bien, está cimentada en roca sólida. Dice, y le decía: los que tienen miedo son los que están allá del otro lado del mar. Dice, aquellos sí están con miedo, dice, pero mi trabajo es mantener la luz prendida para reflejar la luz a aquellos que tienen ese miedo, aquellos que no saben dónde están y que no saben que pueden estrellarse en cualquier momento si no ponen atención contra tierra, contra aquellas grandes peñas de rocas. Entonces, no tengo miedo, le decía este hombre. Mi trabajo es estar reflejando, mi trabajo es reflejar la luz, le decía. Eso nos da una enseñanza a nosotros. Las tormentas pueden estar tan fuertes, las olas pueden pegar tan fuerte como le pegaban a esta torre, pero Jesús es nuestra torre sólida y nosotros estamos dentro. ¿De qué temeremos? Eso es lo que habla sobre una roca sólida. Estamos dentro de la torre y tenemos que ser buenos reflectores a todos aquellos que necesitan confiar en Dios. Nosotros hemos creído en su promesa, ¿sí o no? Sabemos que Él es nuestra roca, que en Él estamos seguros, que Él es la fuente de luz en el lugar oscuro. Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Dice así: Proverbios capítulo 18, versículo 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. ¿Y qué dice? Y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Así que si eres de los que está en el faro, si estás parado en la roca firme, es hora de que empieces a ver por aquellos que están en alta mar. Es hora de que empieces a ver por aquellos, que estés atento y seas un reflector encendido para poder guiar. Porque no muchos pueden conocer o saber cómo ir y cómo interpretar la palabra de Dios, cómo leerla. ¿Recuerdan el eunuco y Felipe? ¿Qué pasó con el eunuco y Felipe? El Señor le dijo a Felipe: levántate y acércate a aquella ciudad que yo te diré. Felipe va, se acerca a la ciudad que el Señor le mostró, y dice que se acercó a un carro, y no aquel Mercedes, ¿verdad? Aunque el Mercedes de aquel tiempo, yo creo, ¿verdad? Porque dice que era un eunuco y era una persona muy importante que iba adentro. Y se le acerca y lo escucha leyendo la Escritura. Y cuando le dice: ¿sabes lo que lees? Dice: ¿cómo sabré si no hay nadie que me explique? Y dice, subiéndose con él en el auto, lo llevó a través de las Escrituras. ¿Y sabe qué hace la Escritura? Ilumina, alumbra el lugar oscuro. Aquel eunuco es iluminado por la palabra de Dios y dice: yo quiero eso que tú estás diciendo. Ahora entiendo de quién hablaba Isaías. Hablaba de Jesús, porque toda la Escritura apuntaba a Jesús, a su sacrificio que Él haría por nosotros. Dice: yo quiero.
Y dice que en ese mismo instante dijo, ¿qué necesito para ser bautizado? Dijo, si tú crees con todo tu corazón, bien puedes. Dijo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Pararon el auto y fue bautizado. Eso es creer. Eso es dejar que la palabra alumbre, que la palabra haga ese trabajo de iluminarnos. Pero también el salmista decía que es importante la explicación, es importante aprender. Y quizás para muchos este mensaje diga, ay, qué aburrido mensaje y ¿qué es lo que me está diciendo? Pero si prestas mucha atención y pones estas reglas en práctica en tu estudio bíblico, créeme que vas a crecer espiritualmente y vas a poder poner en práctica y vas a poder darle el significado correcto a la Escritura. No es un mensaje que nomás es de una sola vez y ya se te va a olvidar, sino que debería ser un mensaje que deberías de ponerlo en práctica en tu estudio bíblico. Para que cuando lleguen alguien y te diga, es que yo tengo una revelación personal, y tú le digas, sí, ¿cuál es el versículo y capítulo? No, es que el Señor me lo reveló a mí. Y dices, ¿a poco? No, pues qué bueno, ¿verdad? Que te vaya bien. Debe de haber un balance, ¿verdad? Porque dijimos, el Señor sí puede revelar cosas a sus siervos, sí lo puede hacer, pero también debemos de poner todo bajo el filtro de la palabra de Dios, porque lo que le haya revelado a cualquier hermano tiene que ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. Y si se contradice la palabra de Dios, entonces no es de Dios, porque el Señor nunca se contradice a Él mismo. Isaías capítulo 8, versículo 20, vamos terminando, hermanos. Isaías capítulo 8, versículo 20. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente primero. Nueva Traducción Viviente. Isaías capítulo 8, versículo 20. Usted lo puede leer ahí en su Biblia. Dice así. Que dice, busquen, dice Nueva Traducción Viviente. Dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Y luego dice, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Se lo va a leer en la versión, yo creo que todos tenemos la Reina Valera del 60, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios no les ha alumbrado. Pero si usted nota, nos da una responsabilidad a nosotros. Aquí el profeta Isaías estaba hablándole a sus discípulos y les decía a sus discípulos, busquen. Dice, busquen las instrucciones, busquen las enseñanzas de Dios. Y luego les decía, quienes contradigan la palabra están en completa oscuridad, no les hagan caso a quienes contradigan la palabra de Dios. Pero les decía, hay una responsabilidad y su responsabilidad es buscar, ¿qué? La ley y el testimonio, las instrucciones y las enseñanzas de Dios. ¿Cómo podemos dejar que el Señor se revele a nosotros si no buscamos? Busquen las instrucciones, busquen enseñanzas, las enseñanzas de Dios. Y dice, y quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, no les ha amanecido, dice, están en oscuros todavía. También el apóstol Pablo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Le decía de la siguiente manera a Timoteo, le decía, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina o la enseñanza que es conforme a la piedad, conforme a sus mandamientos, conforme a la fe, dice el 4, está envanecido, dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo,
Si alguno enseña otra cosa, cualquier otra cosa, y no se conforma a enseñar lo que la palabra de Dios dice, y a las enseñanzas que son conforme a la fe, dice, no sabe nada, delira. Y le dice el 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, o sea, están cegados de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, que toman la piedad, las cosas de Dios como fuente de ganancia, y le dice, apártate de los tales. Le decía Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros también. Déjeme leerle una versión un poquito más expandida. La Nueva Traducción Viviente dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, le decía Pablo a Timoteo, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesús, lo cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Y dice, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Dice, esto provoca discusiones que terminan en celos, que terminan en divisiones, en calumnias, en malas sospechas. Dice el 5, individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Fíjate de qué forma lo dice aquí. Por eso le decía, si alguien enseña otra cosa, Timoteo, que no está en la palabra de Dios, esta persona ha dejado la luz de Dios y se ha vuelto a las tinieblas. Y la luz es la que guía los pasos, la luz es la que ilumina nuestro caminar y nuestro camino. Y cuando el salmista hablaba de una lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar, está hablando de una lámpara que en ese tiempo era una lámpara conocida, pues chiquitas de aceite. Y tú tenías una lámpara con su aceite encendido y sabe que esa lámpara no iluminaba toda la calle, iluminaba parte hasta donde alcanzaba pues la luz. Y cuando el Señor habla por medio de David y dice, lámpara es a mis pies tu palabra, está diciendo que es algo que necesitamos diario en nuestro caminar. Porque la palabra de Dios nos va a ir alumbrando paso a paso. No te va a alumbrar todo de un jalón. Vas a ir alumbrando paso a paso. Y cada que vas caminando en tu día, agarras la palabra de Dios y alumbras tus pies, tu camino, y vas caminando y conforme vas avanzando, te va iluminando. Eso es lo que la palabra de Dios hace como lumbrera. Y el Señor quiere alumbrarnos, pero necesitamos tomar la palabra de Dios. Tomarla y dejar que ella sea la que nos guíe, amén. Que sea la que nos dirija. Lo mismo que se ponga de pie, vamos a hacer una oración para terminar. Fíjate que el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero el siguiente versículo que le sigue a este dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Cuando yo veo estas palabras del salmista, está hablando de un compromiso que está haciendo el salmista. El salmista estaba diciendo, yo me comprometo, por eso dice, juré y ratifiqué. ¿Qué cosa? Que guardaré tus justos juicios, que guardaré tu palabra. Un general dijo una vez, dijo que un soldado indeciso en la lucha es derrotado fácilmente, porque carece del compromiso que lo lleva a hacer su mayor esfuerzo por conseguir la victoria. Entonces, un soldado indeciso es un soldado que ya perdió, porque no se compromete. Debemos comprometernos, como lo hacía el salmista, juré y ratifiqué que guardaré, que mantendré tu palabra para llevarla a cabo, para hacerla. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos.
que conozcamos que la palabra de Dios es el fundamento sólido que podemos construir y que entonces digamos, Señor, juro y ratifico que guardaré ese depósito. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Es a través de ella, Señor, que podemos caminar seguros. Es a través de tu palabra, Señor, que podemos entender tus estatutos, tus mandamientos. Y queremos conocer más y más de ella, Señor, para no pecar contra ti. Señor, en esta tarde, reunido con nuestros hermanos, Señor, conociendo tu palabra, toca, Señor, nuestros corazones, nuestro entendimiento. Que podamos, Señor, hacer un compromiso de guardar tu palabra. Hacer un compromiso, Señor, de no alejarnos de tus verdades, porque vivimos tiempos peligrosos, tiempos donde la sana doctrina, donde las sanas palabras tuyas suenan aburridas para muchos. Pero tu palabra, Señor, es eficaz. Tu palabra corrige, redarguye, instruye en tu verdad, Señor, en tu justicia. Y eso es lo que ha hecho, Señor, en esta tarde, en cada una de nuestras vidas. Estamos agradecidos contigo, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, que este mensaje no sea nada más otro mensaje más, sino que sea un mensaje, Señor, en el cual ellos pueden, Señor, llevar en sus corazones, meditar, Señor, en él, y que puedan ponerlo en práctica. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno, las necesidades de cada uno, Señor. Pero solo en ti estamos seguros, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Vamos a decir otra vez. Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de tu palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de tu palabra, creó los cielos, la tierra y la luz.
Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Díselo, eres tú. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Eres tú, Señor. Tú eres nuestra luz. Tu palabra, Señor, es nuestra lumbrera, Señor. Con ella, Señor, tú nos muestras a dónde ir, Señor. Ilumbra nuestro caminar, Señor. Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Otra vez. Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti, tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación, por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación, por el poder de tu palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Eres tú. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Eres la luz. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Gracias, Señor.
Gracias por tu palabra. Afirma tu palabra en nuestros corazones, Señor. Dirige nuestros pasos. Queremos andar en tus caminos, en tus verdades, porque tú eres nuestra luz. No queremos salir de tus caminos, Señor. Encamínanos en tu verdad. Y confiaremos en ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Y guardaremos tus mandamientos, porque es vida a nosotros. Dale un aplauso a tu Dios. Amén. El Señor es bueno, amén. Dios les bendiga, hermanos.